Tenemos un breve espacio para preguntas. Yo tengo una pregunta de la categoría 3 de la toma de palabras, porque lo conecto también obviamente con lo que presentaste ayer, del silencio. Si además de esta toma de palabra, de que viene obviamente de un previo silencio, quizás está en conexión con ese silencio de alguna manera, si también se trabajó o se trabaja en alguna, no sé si en esa materia o en otro se toma esta toma de palabra, pero casi trunca, ¿no? Ese inicio que dan muchísimos estudiantes de cuando levantan la mano, van a preguntar algo quizás, y casi el 80% de las veces arranca con un quizás voy a preguntar algo tonto, pero, ¿no? Como ya desvalorizando lo que el estudiante va a intervenir, ¿no? No sé si lo trabajaron en alguna otra materia o en esta misma, o dentro de esa categoría, digamos, está contenido eso. Porque no, como si no fuese no solo el silencio y la toma de palabra en sí, sino además qué valor se le da a esa palabra que se está poniendo en juego. Está buena tu pregunta. Sí, en general, o sea, se trabaja eso para que los que no tomaron la palabra lo puedan hacer, y para los que lo están haciendo se reafirmen en eso, porque a veces esto de que al no venir al venir de distintos lugares, ¿no? Distintas trayectorias, uno a veces se posiciona con otro, y la idea no es en competencia con, sino elaborando con otros. Por eso esto de la propiedad colectiva y todo eso lo habíamos puesto como un tema de importancia, porque la idea es que es colaborativo. O sea, si bien nosotros dos estamos acá hoy exponiendo, porque formalmente le dije a Mati, hagamos esto y lo otro, es de todos, digamos, el conocimiento que hasta donde llegamos, eso está bueno. Y sí, siempre se intenta trabajar sobre valorizar que todos los aportes son bienvenidos, y está bueno para seguir pensando, como tirar, viste, del hilo. Claro, yo creo que parte de eso que decís, que es muy cierto, que cuando intervenimos, pensamos que lo que vamos a decir es tonto, que no está a la altura, también viene de cómo está planteada la figura del docente tradicionalmente, que es el que tiene el saber y que el alumno es el que está aprendiendo, y en realidad todos estamos aprendiendo entre todos, ¿no? Y el título del docente o la función que le da la institución no significa que lo que un estudiante tiene para decir valga menos. Yo creo que viene de ahí, es algo que tenemos ultra instalado todos, o sea, yo, todo el mundo, y que es muy difícil sacárselo de la cabeza, pero bueno, trabajamos para eso. Chicos, sí. A mí no me quedó claro en dónde ustedes aplican esta pedagogía. ¿Actualmente ustedes son docentes o Sí. Nosotros somos adscriptos de una cátedra que es la de la profesora Ana Eras, la carrera de educación. De hecho, aprovecho esta pregunta para decir que si alguno de ustedes quiere venir, está totalmente invitado. Es los viernes a las 18 en el aula 23, 22. Es allá, 22, perdón, allá del otro lado del tornavías. Y se pueden sumar, y no como oyentes, sino como participantes efectivos. Sí, es acá en la UNSAM. Ustedes son los que dejan las sillas. Claro, Sí, está la bandera colgada. Claro, sí, es ahí. Te quería hacer una acotación con respecto a eso. Entiendo que recae dentro de la categoría de las experiencias sensoperceptivas, no sé si me equivoco. El posicionamiento alternativo de los bancos y del espacio físico áurico, por decirlo de algún modo, ¿sentís que puede llegar a generar alguna contribución para evitar la atomización de los grupos? Que es algo que yo he advertido como observador muchas veces teniendo muchas clases, que hay una tendencia a la formación de pequeños grupos, que a veces puede venir dado por afinidades preexistentes, y otras veces es tan solo una especie de accidente espacial, por decirlo de alguna manera, lo cual a lo mejor puede llegar a cortar el proceso de aprendizaje, la participación y el hecho de que, digamos, toda la experiencia pedagógica, por decirlo de algún modo, sea bastante más dinámica, bastante más eficaz también.
No sé qué tipo de impresiones han tenido ustedes comparado con un esquema un poco más tradicional, si propende más a la participación, qué impacto tiene sobre dinámicas como la que ella plantea, de esa especie de intento pudoroso de tomar, digamos de levantar la mano y tomar la palabra, porque genera una situación de altísima exposición. Sí, yo... Muchas preguntas en Sí, no, igual entiendo, está muy buena la apreciación porque yo creo que la disposición del espacio es clave, porque una disposición como la que tenemos acá, en la que estamos, digamos, en una fila horizontal de bancos mirando hacia adelante, es muy proclive a la atomización de grupos, porque los que están allá se van a juntar entre ellos, los que están acá se van a juntar entre ellos, y si bien parece una cosa accesoria, realmente impacta en el proceso de aprendizaje, porque hay mucha gente que quizás es tímida o tiene estas inhibiciones de que no se animan a tomar la palabra, que terminan quedando excluidas por la propia estructura. En nuestra experiencia particular, siempre desde la clase 1 la disposición fue en ronda, y yo no creo que el hecho de que haya una ronda ya solucione las cosas, ¿no? Obviamente que el docente y el grupo también tiene que tener un vínculo, pero justamente la ronda vendría a ser un síntoma, podríamos decir, de cómo concebimos el poder, ¿no? O sea, nosotros concebimos que, que armar una ronda de bancos donde, digamos, no haya un centro, sino que sea una ronda en la que el docente mismo está sentado en cualquier lado, hace que todos se sientan más cómodos, porque aparte nos conocemos todos entre todos, y no es que somos un grupito chico, somos más de 20 personas, y sin embargo yo creo que se ha generado un vínculo acompañado por ese espacio, por la labor docente. Es como un esquema más asambleario que tribunalicio. Exactamente. ¿Y la fisicalidad del docente? Digamos, se mantiene, esto es lo que yo quizás de la exposición no puedo terminar de captar. Sí. Se mantiene en una posición fija, se pone de pie, se mueve alrededor del aula. Claro, eso es digamos, como un problema particular que tiene esta propuesta, que como nadie, digamos, la conoce o muy poca gente, digamos, el seminario empieza como medio tradicional, porque si no el docente, digamos, como que uno entra al aula y no sabe a dónde está, claro. Entonces la profesora, las primeras clases toma un rol más de docente tradicional, se presenta, etcétera, pero cuando vamos aprendiendo sobre la autogestión, ya la profesora a esta altura del cuatrimestre, que ya falta poco para que termine, es una participante más, o sea, decide igual que nosotros, por supuesto, al no ser una propuesta pura de autogestión, porque estamos dentro de una universidad y eso no está permitido. Claro, por supuesto que tiene un rol, o sea, si lo analizáramos bien a fondo no es autogestión pura, pero sí trata de ceder lo más que puede su rol. No sé si vos querés agregar. Sí, no, por ahí hay un término que se llama cogestión, que es un poco una cosa medio más previa a la autogestión, que es cómo esa persona que tiene como ciertas responsabilidades, en este caso la docente o el programa, digamos, que establece, digamos, una propuesta, vira hacia la autogestión, ¿no? Entonces, como que hay pasos, o sea, se va construyendo, no es que desde el primer momento, a pesar de tener la disposición, las aulas de esa manera, no es que haya autogestión ya en sí mismo, que decretamos la autogestión, sino que se va construyendo eso. Por eso es importante todo esto de los posicionamientos, de que hay asambleas todas las clases. Entonces eso también, como que aprendemos a estar en asamblea, ¿no? Que las asambleas pedagógicas por ahí son distintas a otro tipo de asambleas también, pero bueno, como circula, digamos, la palabra, entonces en ese sentido, ¿no? Como de ese movimiento de la cogestión a la autogestión. Entonces, como que en las primeras clases había una situación más de cogestión y ya al finalizar por ahí había como una especie de autogestión. Y que también por ahí, para sumar, ¿no? Se vincula mucho a la autogestión obrera, ¿no? A esto de las cooperativas, que hay trabajadores que en esas cooperativas, acá en Argentina hay muchísimas, de mucha importancia, como Sanón,
varios años ya, que una de las cosas que comentan los propios trabajadores es que definen en asamblea sus propios salarios, ¿no? Algo que parece como re loco, pero bueno, deciden, bueno, cuántas horas van a trabajar, qué posiciones van a tener dentro de la producción. Bueno, eso sería, pero bueno, en clave del aula, ¿no? Sí. Hola. Yo quería preguntar si, no sé si se discute en la materia o cuáles son sus apreciaciones personales, digo. ¿Qué tal? O sea, como ustedes dijeron, no puede ser autogestivo en su totalidad dentro de la universidad, pero si algunos o cuáles elementos, o si todos los elementos, hay algún proyecto para intentar que estas propuestas como que empiecen a introducirse de a poquito en materias que no son de esto nada más. No sé si se intenta o si se cree una utopía. Sí, es complicado, o sea, una de las motivaciones de estar acá hablando de esto y contándolo es esa, que haya más gente que se entere. Ahora, a nivel proponer esto pedagógicamente y que las autoridades de las carreras lo consideren, yo creo que se podría, o sea, habría que organizarse con el centro de estudiantes, con más estudiantes, etc. Pero el problema que tiene este modo de organizarse justamente es que es contrario a cómo está organizada toda la universidad, no solamente a la Escuela de Humanidades o a la carrera de Educación, porque, por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, en nuestro seminario la nota que va a quedarle a cada uno la decidimos entre todos, y yo no sé si realmente, con sinceridad, no sé si a otros docentes les caería bien que la nota se decida entre todos los estudiantes. Sí, quizás estaría bueno como ir metiendo cositas, claro, no una autogestión, porque tampoco, digamos, somos fundamentalistas de la autogestión, o sea, por supuesto no, que... por eso algunos elementos, Claro. claramente, Sí, todos sí. entendemos que suman. Sí, no, estaría genial. Yo particularmente lo he planteado muchas veces con compañeros del seminario, de hacer algo, no sé, o hablarlo con el centro de estudiantes, o hacer una organización propia o algo que pueda hacerle llegar a las autoridades esto. Pero sí veo que algunos aspectos de esto son muy complicados de insertar en la universidad. Pero la utopía es esa, por algo que estamos acá. No, y por ahí también está bueno visibilizar también el seminario, poder plantear de que haya una nueva revisión y que por ahí nos quedemos conectados para que puedan participar y así generar como una red en donde no solo en la Escuela de Humanidades, sino varios participantes. Yo trabajo en 2 escuelas y una de las cosas que hago es justamente alguna de las cosas, ¿no? Porque incluso la escuela, por ahí secundaria o primaria, tiene más fuerte la institución externa, ¿no? Claro. Por ahí la universidad tiene una libertad de cátedra, que uno puede más o menos ir planteando cosas diferentes. La escuela primaria y la escuela secundaria es mucho más estructurada y organizada más desde las jerarquías y desde la burocracia, ahí te falo. Pero lo que hacemos es poder revincular nuestros propios trabajos o nuestras propias prácticas también a lo que vamos aprendiendo. Entonces por ahí, si me toca estar con algún curso, por ahí generar, bueno, esto de empecemos a hacer una asamblea, qué es una asamblea, cómo lo hacemos, y poder ahí ver y revalorizar las palabras de todos, bueno, toda esta cuestión, ¿sí? Sí, una experiencia que tuve en la secundaria con un profesor de física que era muy, muy estricto en todo sentido. Llegaba al punto de que cada cierre de trimestre, en donde, hablando de la nota, se debatía entre el profesor y el alumno la nota, partiendo claramente de los trabajos que va a haber de física, 2+2=4, eso es bastante claro, pero después de la participación que tuvo en clase, de si decidió por su propio dar un trabajo práctico, como para levantar su nota si le había ido mal, si se había olvidado la calculadora, por ejemplo, eso te partía al medio, cosas así. Y en base a eso se creó un debate para determinar la nota. Claro. Nos acordamos siempre con mis amigos de eso, lo que eran de física, imagínate. Creo que en el ámbito de las humanidades se podría
llevar a cabo mucho más fácil. Totalmente. Sí. Porque más si es en debate entre todos, qué sé yo, esto de dar una posición, desarrollar una idea, esas cosas. Sí, está bueno eso. Bueno, eso también es interesante, ¿no? Porque distintos, lo que nos queda a nosotros en las trayectorias también son aquellos que fueron distintos. Sí, sí. Y eso está bueno como para repensarlo, replantearlo como futuros educadores, profesionales de educación, docentes, lo que sea, o incluso investigadores. Como que uno intenta por ahí dar, como tirar de la cuerda. Me parece que esa metáfora está buena, porque bueno, es revalorizar lo que nuestras trayectorias y ver que partimos de un punto y llegamos a otro y nos vamos fortalecidos, me parece. Primero agradecerles por la excelente exposición y por la pasión ante eso. En cuanto a su experiencia, quisiera hacerle como varias cuestiones. Primera, ¿cómo ven, o sea, el factor común de los conflictos internos en el grupo? ¿Cuál sería como un top 3 de conflictos? Eso por un lado. Por el otro, ¿cuál es la herramienta de resolución de conflictos en el pequeño grupo? Y tercero, vos nombraste en un momento que hay ciertos estudiantes que no terminan la cursada a pesar de que haya como una libertad de eso. ¿En qué situaciones se da eso y cuál es la mayor falencia en ese método en cuanto a la participación grupal y cómo lo deja? Bueno, sobre la primera parte de la pregunta de los conflictos, es cierto, eso es una de las cosas que más se notan en este método, porque al ser asambleario, cuando se ponen en juego intereses, sobre todo, ahí surgen conflictos siempre, porque por ejemplo, ayer que tuvimos el seminario estábamos debatiendo sobre cómo evaluar y cómo iba a ser la idea para poner la nota, y ahí obviamente, digamos, el que se quiere sacar un 10 y bueno, sí, va a tratar de defenderse para no perder ese interés. En ese sentido sí se han generado, sobre todo en las últimas 2 asambleas cuando debatimos la evaluación, choques entre, no digamos personales, sino choques en posturas, ¿no? Que a mí me parece esto, a mí me parece el otro, o sea, estuvimos como media hora o 2 horas entre las 2 asambleas discutiendo qué propuesta de evaluación vamos a usar. Yo creo que ese es como el top 1 de conflictos que se generan. La manera de resolverlos es dándole curso a la asamblea, o sea, llega un punto en el que realmente, y esto es como para no romantizar tanto esto, te cansás en la asamblea porque estás ahí 2 horas y no se llega a una conclusión, es como uno no quiere esto, el otro no quiere lo otro, bueno, eso es todo un tema, pero bueno, por ahora se ha logrado resolver de manera democrática, digamos, o sea, bueno, se propone una moción y bueno, se apoya o no se apoya y la mayoría, lo que elige la mayoría, termina quedando, porque si no es infinito. O sea, se tiende al consenso. Exacto. Sí, ese es otro problema que tuvimos, porque decíamos, bueno, para tomar una decisión tiene que ser unánime o tiene que ser por mayoría. Claro. Al principio era unánime, pero ahora cuando llegó esto de la evaluación hay 10 millones de posturas distintas. Claro. Entonces ahí sí decidimos que sea por mayoría, porque si no, no terminaba. Bueno, ahí dijiste algo que era una repregunta. En cuanto a las dimensiones del tiempo, ¿no? Claro. A veces las personas que tuvieron más tiempo en una asamblea o menos, hay asambleas que son eternas, ¿no? Si nos dejamos llevar por las pasiones y por el debate, son eternas. ¿Hay algún coto en cuanto al tiempo de pase de la docente o de parte del grupo? De la comisión del tiempo. Ah, hay como guardianes. Tipo Loki. Sí, hay como guardianes del tiempo. Increíble. Le nombramos así porque es parte de la planificación la asamblea. Entonces, bueno, ayer incluso se dio eso, o sea que bueno, que una de las compañeras estaba tomando el tiempo y dijo, bueno, dale que faltan 10 minutos y veamos. Y con respecto a lo de los conflictos, me parece que es interesante porque hay varios temas que nosotros tocamos que por ahí no se tocaron nunca, no se debatieron jamás. Claro. Entonces necesita tiempo de que te caiga la ficha, digamos.
Entonces, por ahí no es que lo resolvés en una clase. Por ahí, bueno, planteás esto, bueno, terminamos ahí, seguimos la que viene, escribamos sobre esto a ver qué onda, cuál es el proceso de pensamiento que vamos haciendo. Entonces, eso es interesante porque en general a nadie le dijeron, bueno, vos tenés que definir cuál es tu nota. O sea, más allá de tu docente de física, que está buenísimo, ¿no? Que iban, digamos, discutiendo sobre la nota, pero que todo el grupo decía, bueno, nosotros queremos tal nota por tales criterios, ¿no? Por ejemplo, bueno, es un tema interesante que nunca lo debatimos, nunca se pone en discusión. Entonces, nada, a veces esos temas generan como tiempo que a uno le vaya procesando. Y sobre los conflictos también, ¿no? Bueno, esto de que a veces se producen como distintos posicionamientos y también la idea es reelaborarlos entre todos. No es que quede, bueno, en general no hay mala onda, pero, o sea, si hubiese alguna cosa, la idea sería poder reelaborarlo, o sea, seguirlo pensando a ver qué es lo que pasa. Buenísimo. Y una última Sí. chiquitita y el guardián del tiempo acá, si me permite. En cuanto a las comisiones que ustedes nombraron, ¿no? Tipo los guardianes del tiempo y demás, ¿eso se plantea como una instancia después de las primeras asambleas de entender cuáles son el marco en que van a laburar? ¿O ya se dice, che, va a haber estas comisiones o se generan a través de la necesidad del grupo? A través de la necesidad. Exacto. Y de hecho los roles van variando. Okay. O sea, a veces a uno le toca hacer algo, si quiere, obviamente no es que está siendo obligado, y a veces se suman más, o a veces uno puede rotar, Claro. ser guardián del tiempo, de las asistencias colaborativas, o sea, como que puede ir rotando por distintas experiencias. Claro, y aparte también es importante aclarar que no es que, por ejemplo, el guardián del tiempo es el que decide sobre el tiempo, sino que es el que coordina que lo que se acordó sobre el tiempo se cumpla. O sea, ponele en una asamblea, decimos, bueno, la clase que viene, la asamblea va a ser de las 8 a las 9, el guardián del tiempo lo que tiene que ver es que ese acuerdo se esté cumpliendo, que no se vaya hasta más tarde o que arranque más temprano, etc. Básicamente un moderador, rol que estoy cumpliendo en ese momento, por lo cual voy a solicitar que demos clausurada. No hay problema. Y le agradezcamos a este bello equipo que nos ha traído un tema para mí muy interesante, me quedaría toda la tarde, pero ya ayer Raúl me rajó a patadas. No hay problema. No quiero que se ocurra de nuevo. Bueno, muchas gracias. Sí.